Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo le va? Dios le bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso y tu amor se derrama sobre todos nosotros. Hoy voy a tocar un tema que está en el libro de Juan, en el capítulo 8, del versículo 31 al 38. El título es La verdad los hará libres. Y dice lo siguiente: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Qué quiere decir Jesús con todo esto? Fíjense claramente que cuando Él le habla a los judíos, Él les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Claro, le estaba diciendo que ellos no creían en la palabra de Él. Creían en la palabra del enemigo, en la palabra del diablo. Por eso les dijo: si ustedes creen en mí, conocerán la verdad y la verdad lo hará libre, pero si están en la palabra del enemigo, no van a poder ser libres, porque el enemigo les pone una venda delante de los ojos para que ustedes no puedan ver la verdad y la verdad los haga libres. Pero ellos, en su incredulidad, dijeron: pero nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie. Claro, ellos no eran esclavos, no estaban bajo del mando de nadie, y le preguntaban: ¿por qué tú dices que seremos libres? Y Jesús les respondió que todo el que es pecador, esclavo del pecado es decir, el pecado viene de la oscuridad. Y el pecado no queda para siempre en el corazón, sino que puede ser quitado cuando Jesucristo mora en nuestro corazón y le entregamos el corazón a Él y Él nos da el Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús quiso decir. Y aparte le dijo: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero las palabras que yo hablo, no hay cabida en ustedes. Ustedes no la retienen la palabra. Ustedes se creen que porque son hijos de Abraham y porque hacen lo que la ley dice, realmente son salvos. No, no son salvos, porque sus pecados permanecen. Porque la transformación nuestra no es en lo exterior, que yo respeto la ley, que no hago esto, no hago lo otro. No. El cambio viene espiritualmente, en el ornato de nuestro corazón. En nuestra alma tiene que venir el cambio que Jesús les estaba diciendo a los judíos. Pero ellos no creían en Él, no creían en su palabra, porque encima le tenían bronca, porque la palabra de Él no había cabida en ellos. ¿Por qué no tenía cabida en ellos? Porque el enemigo los tenía vedados. Una venda tenían delante de los ojos y no podían ver la gloria de Dios. Como pasó con Moisés, que tuvo que ponerse un trapo en su cabeza para que no vieran la gloria, porque no entendían que él había estado y había hablado con Dios, que él era de Dios y ellos no, porque no podían ver la gloria de Moisés, porque ellos no estaban realmente con Dios, porque seguían pecando y eran esclavos del pecado. Pero si usted
entrega el corazón a Jesucristo, Jesucristo lo va a liberar del pecado, va a conocer la verdad de Jesucristo y de las Santas Escrituras, y esa verdad lo hará libre y jamás va a volver a la vieja naturaleza. No hay otro camino, hermanos, en esto, No hay otro camino. Porque Jesús hablaba lo que el Padre le decía. Lo que el Padre le hablaba y la forma del Padre de expresarse a Jesús, eso es lo que él hacía. Pero los judíos hacían lo contrario, hacían lo que el Padre de ellos quería. ¿Quién era el Padre de ellos? El enemigo, el diablo. Por eso lo crucificaron a Jesús. Porque el diablo le comía las orejas, diciéndole que Jesús era un enemigo. Mentira, Jesús no era enemigo. Jesús quería que todos procedieran al arrepentimiento. Pero cuando uno tiene los ojos vedados y no deja entrar las palabras del bien a su vida, y las palabras que lo pueden convertir y que lo pueden sacar de ese pozo de tinieblas, pasa lo que pasa. ¿Me entiende lo que le digo? ¿A dónde quiero llegar? Que esto es una limpieza espiritual, no una limpieza carnal. Porque el apóstol Pablo decía, yo lucho con mis miembros. Claro, él hablaba carnalmente. Seguir en la carne es vivir en el pecado, pero seguir en el espíritu es vida eterna. Le voy a leer otro versículo, que es el versículo 47, que dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Claro, le estaba diciendo, ustedes no oyen mis palabras, porque son las palabras del Padre. Del mismo Padre de Abraham, de Jacob, de Moisés, de Elías y de todos los profetas del Antiguo Testamento. Era la palabra de Dios, pero ellos no querían escuchar la palabra de Dios. Querían escuchar la palabra del padre de ellos, que era el enemigo. Por eso vivían perdidos en sus pecados. Porque no podían entender lo que Jesús quería hacer con ellos. La salvación que Jesús venía a traer a este mundo. Jesús sanaba a toda clase de personas, los hacía arrepentir de sus pecados, pero ellos no entendieron. Se envanecieron en sus razonamientos. Y Dios los entregó a esos razonamientos. ¿Sabe por qué Dios lo entregó? Porque ellos tienen libre albedrío y ellos eligen. Y Dios no se interpone en el libre albedrío que nos dio a nosotros. Nosotros elegimos. Por eso yo veo a gente, ay, Dios me dejó, me abandonó. Pero ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es esa relación que vos tenés que tener con el Rey de Reyes y Señor de Señores para que vos puedas ser salvo? No hay otra relación que no sea por intermedio de Jesucristo. Y acá lo dice claramente. Jesucristo es el canal para llegar al Padre, a Dios. Las palabras que salen de la boca de Cristo y de todos los profetas, de todos los pastores y de todos los que predican la palabra, viene directamente de Dios. Siempre y cuando no se envanezcan en sus corazones y empiecen a predicar para su propio estómago. Por eso hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría e inteligencia para diferenciar a cada pastor, a cada profeta y a cada uno que traiga palabra a nuestra vida. Yo le digo, hermano, las palabras de Dios tienen vida eterna, porque Dios lo levantó de los muertos a Jesucristo después que murió en la cruz, y así va a ser con nosotros también. Si lo levantó a su Hijo, nos va a levantar a nosotros también. Pero tenemos que tener una relación con Dios. Esto conlleva un sacrificio de nuestra parte, un brindarnos por esa palabra. Por eso los judíos no la podían escuchar. Por eso le decían, si nosotros somos libres, ¿qué nos estás hablando? Y él decía, ustedes están presos del pecado, le dijo. Porque su pecado permanece. Y no pueden ser salvos.
¿Cómo va a ser salva una persona que no quiere conocer a Dios y quiere después, cuando parte de este mundo, ser llevada al seno de Abraham? Es imposible. Usted tiene que tener una relación con Dios. Tiene que tener esa relación de amor con nuestro Señor Jesucristo para poder conocer la verdad y que esa verdad lo haga libre. Por supuesto que los judíos eran linaje de Abraham y eran descendientes de Isaac, su hijo. Pero ellos permanecían en pecado porque eran religiosos, querían respetar a la ley a rajatabla, como ellos querían y como la ley decía, no discernían la palabra, no la guardaban en su corazón. Pero en la ley antigua también se hablaba de misericordia y de gracia. Y cuando apedreaban a las mujeres no le aplicaban la misericordia y la gracia. Querían apedrearla, querían matar. Y porque los mandamientos dicen, no matarás. ¿Por qué querían apedrear a una mujer? Jesús no quería que murieran apedreados, ¿eh? Esto es una enseñanza. Es para que nosotros no pequemos y no engañemos al otro. No es que tenía que morir lapidada porque se le antojaba a Jesucristo que tenía que morir lapidada. No. Los que sí morían lapidados eran los que sacrificaban seres humanos en cultos, en adoraciones. Eso sí merecían. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? ¿Se entiende a dónde uno quiere llegar con todo esto? ¿Por qué Jesucristo perdona a la mujer que iba a ser lapidada? ¿Sabe por qué? Porque nosotros los que tiramos la piedra en sentido figurado somos pecadores y queremos hacer justicia sobre otro pecador. Pero no es así, hermano. Usted tiene que llevar la justicia de Dios. Si quiere lapidar a alguien, en sentido figurado, usted tiene que tener y ser un santo para poder lapidar a esa persona y poder juzgarla. Por eso yo ayer prediqué litigio cuando uno hace un litigio con un juez injusto. ¿Qué justicia me está hablando, hermano? ¿De la gente que le tiraba la piedra a las personas? ¿Y eran pecadores los que tiraban la piedra? Por eso Jesús dijo que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Sáquese la venda de los ojos, hermano. Entregue el corazón a Jesucristo y Él le va a dar la vida eterna porque lo va a conducir a la verdad. Y la verdad lo hará libre. Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Él es el único que puede salvar. Fíjese, le voy a leer el versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. Claro. ¿Cómo iban a amar a Jesús si no creían en sus palabras? No creían lo que Jesús decía. Lo trataban como que era el hijo de Belcebú. Pero hipócritas eran ellos, porque ellos eran los hijos de Belcebú. A veces tenemos que reconocer cuando nos equivocamos, pero Dios nos está esperando con los brazos abiertos para salvarnos. Porque Jesús hablaba las palabras que el Padre le hablaba. Por eso dice, sino que Él me envió. No eran palabras de Él, eran palabras del Padre. Y el Padre les estaba hablando a los judíos de que estaban haciendo las cosas mal. Hermanos, Dios los rebendiga y espero que puedan cambiar sus vidas y entregárselas al Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y por todas las cosas que nos das todos los días. Gracias, Padre.
Gracias por tu amor, por tu misericordia y por todas las cosas que nos das. Bendice este mundo, bendice a todos mis hermanos y a todos los que quieren recibir a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu amor y tu misericordia que es a través del Mesías Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que tenga muy buen día, hermano.